Bueno, si yo soy madre de familia y estoy pendiente de la situación, cómo desarrollan un hijo, su normal crecimiento, ¿cómo puedo llegar a detectar que él tiene una obsesión por su físico y está sufriendo de TDC? Bueno, cuando se vuelve una compulsión. Toda adicción se caracteriza porque el comportamiento es compulsivo. Entonces, cuando la niña, siendo delgada o teniendo un cuerpo normal, empieza a mirarse mucho al espejo y a criticarse o incluso a aislarse, a decir que está gorda, a dejar de comer o podemos dar cuenta que de pronto están buscando el vómito. Este tipo de comportamientos lo que nos está diciendo a las mamás es, ojo, que su hija ya está teniendo una dificultad. Bueno, es importante para que los padres lo tengan presente, porque hay que observar. Exactamente, observar, estar muy pendientes de nuestras hijas, porque más que todo son las niñas las que más... Pero los hombres hoy en día también lo están sufriendo. Sí, generalmente a los hombres más se les da, o a los chicos se les da, es como de pronto la idea de fortalecer demasiado su cuerpo, ¿no? Vigorismo, creo que es que aplicarse muchos esteroides, que a la final terminan lesionando su propia masculinidad. Pero aparte de eso, con las niñas lo que más se da es el hecho de que de pronto no nos sintamos bien con los senos, con las caderas, o que estamos muy gordas, o que de pronto, bueno, o nos vemos muy voluptuosas para el proceso normal que llevan otras niñas, y de pronto eso es lo que hacen que de una le pidan a sus papás cirugías. Es algo muy importante porque aparte de eso hemos escuchado casos, doctora, y aquí en Cali precisamente de una niña, creo que hace meses se suicidó, creo de 14 años, porque su papá no le dio para una cirugía estética. Sí, así es. Cuando los chicos empiezan a mostrar insatisfacción con su cuerpo, la recomendación es que revisemos como padres qué está pasando. Un chico que no se siente satisfecho con su cuerpo es porque de antemano no ha estado satisfecho con otras cosas. Los niños que nunca lo que se les da es suficiente, pero son los padres los que están teniendo allí alguna dificultad para poder guiar y darle esa seguridad que el hijo necesita. Bueno, aquí hay una situación importante, y es que eso debe llevar un acompañamiento cuando uno lo descubre como padre de familia. Entonces, ¿cuál es la reacción que debe tener el padre? Aparte de entrar en angustia. Bueno, lo paradójico de este tema es que antes se veía solo en el adolescente y entonces los padres entraban en pánico, se enojaban, lo criticaban, pero ahorita lo que estamos viendo es que son los mismos padres los que empujan a que sus hijas se hagan cirugía. Los mismos padres están diciendo, oiga, usted sí está muy gorda, oiga, usted sí debería ponerse tacones. Entonces, este tipo de prejuicios, la palabra de los padres en la niñez cobra un papel muy importante. Si de niños los criticamos constantemente, vamos a tener un adolescente insatisfecho, como lo decíamos ahora, y lo que primero debemos hacer es tratar a los padres. Mientras el padre no lo tenga claro y no acepte su condición, a su hijo como es, al muchacho le va a costar mucho trabajo aceptarse a sí mismo. Por supuesto. Bueno, pues yo creo que aquí lo importante para todos los que nos están viendo y que también pueden ver en repetición mañana este gran programa, porque yo creo que hoy lo importante es ese lado psicológico, cómo amar a nuestros hijos, cómo enseñarles a respetarse, cómo enseñarles esos valores de amor propio para que cuando tengan que enfrentarse a que su amiguita o su amiguito le diga, ay, debes de operarte, mira que yo me operé, sepa decir en qué momento realmente lo necesito o en qué realmente, venga, yo dejo de desarrollar mi cuerpo y ahora sí, bueno, a someterse a la cirugía si es que realmente la necesita, porque todos queremos vernos bellos. Eso hace parte del ego, eso hace parte del crecimiento, pero creo que lo que más importante, doctora Mabel, como usted lo dice, lo más importante es que estos niños crezcan con un amor propio lo suficientemente bueno para enfrentarse a estas situaciones. Ningún niño nace sabiendo amar. El niño aprende a amar en el núcleo familiar. ¿Y quién enseña a amar? Pues los padres. Si los padres se aman, pero tienen claro el concepto del amor, pueden enseñar a su hijo a que se ame, porque el amor, más que un sentimiento, es una decisión basada en el respeto. Bueno, amor propio sobre todo, ¿no? Enseñar esa parte del amor propio. Doctora Mabel Rojas, la influencia que a veces le echamos la culpa a los medios de comunicación por la influencia que hacen en nuestros hijos o en el pueblo en común acerca de cómo ver esa mujer perfecta, tiene también parte de responsabilidad. Sí, lo que pasa es que resulta muy cómodo para las familias culpar a externos, culpar a terceros. Si la familia lo tiene claro, si la familia ama lo que hace, tienen claros sus valores y sus principios, por más que haya medios de comunicación, modelos, canciones, novelas, todo ese bagaje que hay hoy en día a nivel, digamos, de comunicación, de audición, de lo visual, no va a influenciar, porque, vuelvo y les repito, la base es la familia. Si la familia le da la suficiente seguridad a ese niño, no va a dejarse influenciar tanto del exterior. Siempre habrá una influencia, pero la marca de esa influencia debe ser los padres. Si no hay allí influencia,
ese porcentaje más alto va a ser por fuera. Bueno, y ya como a modo de conclusión, doctora Mabel Rojas, con respecto al tema de las cirugías plásticas, hoy en día que están tan de moda, tan económicas, tan a la mano para la gente, pues podemos hacer una reflexión acerca de cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo queremos vernos. Claro que sí, lo más importante es entender que nada te va a llenar en la medida en que no identifiques quién eres. Si tienes vacíos desde tu propia niñez y primero no los trabajas, te puedes hacer 100.000 cirugías, comprarte todo un closet de ropa fina, tener todo lo mejor que materialmente te pueda llenar, pero ese vacío siempre estará allí martillándote. El principio del amor es el amor propio y solo nosotros somos responsables de ser felices. A cultivar esa autoimagen que a veces tenemos y a quererla muchísimo como la vemos en el espejo, es como la sugerencia que nos hacen en esta tarde de Al Tocador con la psicóloga Mabel Rojas, a quien le agradecemos muchísimo, doctora, que siempre esté dispuesta a acompañarnos y entregarnos esa orientación profesional. No, la verdad para mí es un privilegio estar en este programa fabuloso, Al Tocador, en compañía de Gloria y tuya, Angelita. Un saludo muy especial para ustedes, los televidentes. Bueno, pues ya lo saben, pueden encontrar a la doctora Mabel Rojas en Enlace Corporativo, se pueden comunicar al 558-1305, 558-1305 para que ustedes lo tengan en cuenta con la doctora Mabel Rojas. Y hablando también de que vernos bellos, pero también aprovechar todo lo que tiene que ver con ejercicios, pues queremos contarles a todos los televidentes de Al Tocador, pues que hay unas labores domésticas que ayudan a perder peso de una manera increíble, así que llevar una estricta rutina de ejercicio y una exigente dieta no es la única forma para bajar de peso, aunque no lo creas, en la vida cotidiana realizamos actividades que nos ayudan a quemar calorías más de lo que puedes imaginar. Las tareas del hogar son ideales para hacer ejercicio de forma inconsciente y por ello, si te toca lavar el coche, si te toca hacer alguna actividad, si ejemplo, lavar el coche puede por lo menos quemarte 80 calorías, imagínate, 367 calorías en 80 minutos, Ángela, ¿cómo la ves? Bueno, yo me imagino que Karina Parra, que por ejemplo poco le gusta, a ella le gusta que por ejemplo le dejen el carro es limpio a ella, ¿sí? No ir a lavarlo, ella no quisiera quemar esas calorías lavando el carro. Bueno, pues yo les quiero contar que fregar los platos o lavar los platos quemamos 82 calorías, mientras cocinar tu plato favorito, esa comida que tanto nos gusta, puedes perfectamente perder 229 calorías mientras arreglas la cocina o lavas los platos. Sé que a algunas de eso les parecerá algo más aburrido, pero ahí lo tienen para quemar calorías. Y otra, para que lo tengan en cuenta, si usted tiene perro, usted que hace días quería que le comprara un perro a su hijo, quiero contarle que se pueden perder 183 calorías si lo bañas y si juegas con él y a la vez lo bañas, pues puedes sumar todo eso para que tengan en cuenta. Así que bañar tu perro, arreglar la cocina, arreglar el armario, hacer todas estas cosas, ordenar el armario, por ejemplo, chicas, pueden nada más ni menos que perder 71 calorías y hasta más. Todo esto, pues los invitamos aquí al Tocador para que ustedes lo tengan en cuenta. Todos estos pequeños ejercicios que a ustedes les parecen la cosa más aburrida del mundo, pues resulta que pueden quemar muchas calorías, desde fregar los platos, ordenar el armario, bañar el perro, lavar el coche, mejor dicho, esos pequeños oficios de la casa, mi queridísima. Sí, señora, las actividades de la casa por lo regular siempre ayudan a quemar muchas calorías y hay quienes son unos descarados y dicen que es que hacer oficio en la casa es muy relajado. Es muy fácil, pero no, señor. Bueno, ya estamos recibiendo a nuestros siguientes invitados de la tarde en Al Tocador. Hoy vamos a pasar al tocador a tres preciosos hombres que, mejor dicho, que los teníamos por aquí acompañándonos desde hace rato. Ellos son Herencia de Timbiquí, Gloria Valencia, y los vamos a tener acompañándonos precisamente en el resto de esta tarde con su música, aparte de que Karina Parra pues ya también está organizando todo lo que tiene que ver con la información deportiva, porque en minuticos vamos a continuar con ello. Pero obviamente, querida Ángela, antes de continuar con ellos, los que ya los tenemos aquí, por ya eso los tenemos aquí, anuncio. pero vamos a un pequeño comercial con la gente de Cope Comerciantes para que ya en unos instantes estemos aquí con la gente de Herencia de Timbiquí. Cope Comerciantes, la única cooperativa especializada en vivienda con proyectos propios en construcción, le ayuda a alcanzar el sueño de tener casa propia. En Jamundí, lotes con servicios públicos desde 10 millones de pesos, casas y apartamentos desde 36 millones de pesos. Cope Comerciantes, calle 15, número 333, cuarto piso. Bueno,
Bueno, pues aquí estábamos coqueteándoles a los chicos de Herencia de Timbiquí, que se vinieron hoy con todo, muy bellos ellos. Además podemos preguntarles sobre moda, sobre muchas cosas a estos muchachos, coloridos y apuestos. Así que bienvenidos chicos al tocador. Yo me quedo con el bizcocho acá. Venga, córrase un poquito para que no Enrique, veamos. agarre duro. Agarre duro. Nombres. ¿Quién es Werner? Wegner Vázquez. Mucho gusto. William Angulo. Y Enrique Riascos. Enrique Riascos, bienvenidos al Tocador, muchachos, y ante todo felicitaciones por ese lindo premio y creo que ese orgullo que nos hicieron sentir de ser muy colombianos en Viña del Mar, además el monstruo de los aplausos. ¿Qué tal esa experiencia? Muchas gracias por la invitación y bueno, hace rato teníamos la duda de venir aquí. Gracias a Dios hoy se pudo dar. Hasta que concretamos Estamos esa comprometidísimos, comprometidísimos ya con Ángela a venir acá al programa. Entonces, se dio la posibilidad y qué chévere. Gracias por la invitación, de verdad. Bueno, el susto tremendo que da Viña del Mar, pero especialmente la alegría que da después, Gloria Valencia, compañeros, aquí en nuestro set. Y a los televidentes es la respuesta después con el público en Colombia de conocer todo lo que hace Herencia de Timbiquí desde hace tanto tiempo, Enrique. Bueno, eso fue muy, pero muy importante. Saber de que la gente, nosotros hace ya 13 años estábamos ahí. Y la gente, cuando se enteró que íbamos a Viña, la gente dijo, no, Herencia también es de nosotros. Y nos empezaron a seguir por todas las redes. Y recibimos ese cariño, ese abrazo hasta Viña del Mar. Y cuando llegamos nos fueron a recibir con bombos, platillos, clarinetes, de todo. Sí, vimos imágenes, O sea, muy digamos que nosotros cuando ganamos, fue bacano, fue chévere, gozamos. Pero sentimos el premio más en Colombia que allá en Viña del Mar. Fue interesante. Bueno chicos, ¿qué pasa con una agrupación como Herencia de Timbiquí? Porque obviamente no lo vamos a negar, una cosa es estar en el Petronio Álvarez, en el Valle del Cauca, ser presentes y ser abiertamente muy reconocidos, pero cuando vamos afuera, cuando hablamos de una ciudad como Bogotá, de pronto una ciudad como Barranquilla, una ciudad como Medellín, ¿cómo sienten ustedes que les sirvió esto de haberse ganado la gaviota? Pues la verdad, mucho y no. Aquí que sin problema, díganlo. Porque díganlo. el hecho es que mucha gente sabe que la labor que venimos haciendo ha sido ardua y ha sido muy, muy a través de los años. Llevamos 13 años no en vano. Claro. Es una carrera de cualquier artista ser ya re famoso a nivel nacional e internacional. El hecho es que estos premios como el de Viña del Mar sirve para uno y para el artista como para mostrar su carrera pues al nivel de la gente, pero mucha gente que ya viene siguiendo el trabajo antes sabe que ha habido una labor con mucha antelación a estos premios. O sea que sí, nos visibiliza bastante el premio, pero la gente sabe que la labor que se ha hecho es una labor que simplemente el premio la enaltece nada más. Bueno, una pregunta cuando tú hablas de que un premio enaltece, pero ¿qué pasa, ejemplo, realmente la música de nosotros del Pacífico, de los afro, de nosotros los negros? Sí, todavía el gobierno colabora, la parte de la cultura sí colabora, sí, díganlo sin ningún problema. ¿Por qué Enrique suelta la carcajada por allá? O sea, porque obviamente si la reciben, bien, si no la reciben también, pero es bueno saberlo porque la parte importante aquí es Petronio, pero hay otras manifestaciones culturales donde perfectamente la música del Pacífico puede aprovecharse. Bueno, yo de esos temas poco hablo porque esos temas casi siempre hieren susceptibilidades, porque es que las personas que están trabajando para la parte cultural del país y de la región muchas veces creen que le están haciendo un favor a los grupos a los que ponen a trabajar en una parrilla de artistas para sus entidades, y la verdad yo simplemente creo que es algo que nos merecemos porque sencillamente estamos enalteciendo la región, la ciudad, el lugar o el entorno donde estamos. Lo que no debiera ser así, al contrario de eso, debiera haber siempre recursos para este tipo de iniciativas, porque sencillamente nosotros somos una carta de presentación que, a diferencia de muchas otras cartas de representaciones, somos inmediatistas. Nosotros se nos llama y la música ya está lista para hacer empresa y para hacer ciudad y país y patria.